Llevamos tiempo hablando sobre la necesaria y urgente restauración del retablo mayor de San Blas. Hasta que llegue ese momento y el que tiene que hacer algo lo haga, vamos a empezar a conocer historias y realidades de Villarrobledo. El sindicato Comisiones Obreras nació en la clandestinidad a mediados de los años 50 y 60 como un movimiento de trabajadores para luchar contra la dictadura franquista y mejorar las condiciones laborales. En 1976 se constituyó formalmente como sindicato independiente, jugando un papel clave en la transición española. En los años 40 y 50, la dictadura prohibió todos los sindicatos y creó el sindicato vertical, el cual obligaba a los obreros y empresarios a pertenecer a la misma organización. Como respuesta, grupos de trabajadores comenzaron a elegir temporalmente a compañeros para negociar mejoras. Estas agrupaciones se conocieron como Comisiones Obreras. A partir de 1964, Comisiones Obreras pasó de ser un grupo esporádico a un movimiento organizado, estable. Lograron infiltrarse en el sindicato oficial y organizar huelgas masivas que desafiaron al régimen, lo que resultó en una fuerte represión, despidos y encarcelamientos. El régimen franquista declaró ilegal a Comisiones Obreras en 1967. Uno de los momentos más duros fue el proceso 1001, en 1972, un juicio en el que el Tribunal de Orden Público condenó a 10 de sus principales dirigentes, entre ellos el sacerdote jesuita conocido como el cura Paco. A pesar de los ataques, el sindicato siguió movilizándose hasta lograr el fin de la dictadura. Entre 1976 y 1977, durante la transición, Comisiones Obreras celebró asambleas y decidió constituirse oficialmente como un sindicato unitario, democrático y de clase. Poco después, en enero de 1977, ocurrió la matanza de Atocha, donde terroristas de extrema derecha asesinaron a 5 abogados laboralistas de Comisiones Obreras. El sindicato fue finalmente legalizado en 1978, celebrando su primer congreso y eligiendo a Marcelino Camacho como su primer secretario general. A partir de entonces, Comisiones Obreras ha participado en negociaciones de derechos laborales, conocidas como concertación social, y ha convocado diversas huelgas generales para protestar contra diferentes reformas laborales. Hoy hablamos con Francisco Gómez Tornero. Buenos días. Hola Pedro, muy buenos días. Francisco Gómez, más conocido como Paco Gómez, es secretario general de Comisiones Obreras de Albacete. Y hacemos balance de su primer año como secretario de este grupo sindical y me gustaría empezar hablando de la situación laboral del municipio de Villarrobledo, haciendo un poco de balance en general de tu último año. Teniendo en cuenta que el peso de sectores como la agricultura, el vino y el sector industrial local, ¿cómo describiría usted los retos a los que se enfrentan los trabajadores de Villarrobledo? Bueno, pues hoy salían los datos del desempleo en Villarrobledo, a nivel nacional, pero también en Villarrobledo, y además, pues teniendo en cuenta que íbamos a hacer esta entrevista, he pedido que me hagan un pequeño análisis para poder trasladarlo hoy aquí. Tenemos en Villarrobledo 1.269 personas desempleadas. Esto es una cifra inédita. Yo recuerdo mis años como responsable comarcal que cuando hablaba del desempleo contaba las personas desempleadas por 3.000, 3.500 personas con cifras o porcentajes de alrededor del 35% de desempleo en nuestra localidad. Ahora mismo estamos en alrededor de un 12,5% de desempleo en la población. Ha habido una evolución muy positiva y aquí pues cabe decir que las políticas que se han llevado a cabo en estos últimos años con respecto a las que se llevaron a cabo con la crisis del 2008, pues es lo que marca la diferencia. Las políticas de austeridad que se llevaron o se pusieron en marcha en el año 2011 hasta el año 2018 nos llevaron a unas cifras de 6 millones de personas desempleadas en esta nación y del 35% de desempleo en Villarrobledo. Ahora, unas políticas expansivas en materia de derechos, como una reforma laboral
la cual generaliza el contrato indefinido, un incremento del SMI del 63% y poner en el bolsillo de las personas pensionistas lo que corresponde al IPC para que puedan mantener el poder adquisitivo de su pensión, pues nos ha llevado a una situación de crecimiento económico. ¿Esto quiere decir que todo es positivo? Pues no. Y aquí es donde tengo que hacer la parte crítica. El reto que tienen las personas trabajadoras en Villarrobledo es el mismo que tienen en toda la provincia de Albacete, que pasa por recuperar poder adquisitivo. El año 2021 y 2022 fueron años muy inflacionistas, los salarios subieron muy por debajo de esta inflación y se perdió poder adquisitivo. Para que esto lo entienda todo el mundo, se bajaron los salarios de las trabajadoras y los trabajadores en esta provincia. Con lo cual, pues esto nos ha traído una situación complicada para muchas familias, que es lo que nos está llevando a los problemas que están viviendo en muchas casas, que la gente no es capaz o está siendo incapaz en muchas ocasiones de llegar a fin de mes. Y luego tenemos otro reto, y este no es ninguna tontería, quizá tenga una vertiente más política, que tiene que ver con conservar o mantener las conquistas sociales que se han conseguido estos últimos años. El hecho de tener una reforma que establece la contratación preferentemente o legalmente como indefinida es un avance para los trabajadores y las trabajadoras. Tener una reforma de pensiones que asegura mantener el poder adquisitivo de los pensionistas futuros y presentes es un avance, y que haya subido el SMI también es un avance para miles de personas, y esto tenemos que conservarlo. Hay partidos políticos que están hablando directamente de derogar estas leyes y nosotros tenemos que luchar para conseguirlas. De lo que seamos capaces de luchar, de organizarnos, de implicarnos y de movilizarnos, van a depender los derechos de los próximos años para las personas trabajadoras de este país y, por supuesto, de Villarrobledo. Comisiones Obreras es el sindicato más grande de España. Como su secretario general en la provincia de Albacete, ¿qué hoja de ruta está tomando su sindicato en la defensa de la clase trabajadora? Pues mira, somos el sindicato más grande de España, pero en Albacete hay dos provincias que tienen más de un 50% de representatividad, que una es Cuenca y la otra es Albacete. Y nosotros, a nivel porcentual entre población activa y afiliados y afiliadas en la provincia de Albacete, somos los primeros de toda España. O sea, tenemos un grado de afiliación en el cual pues, contamos con más recursos de manera proporcional que cualquier otro. Nosotros y Comisiones Obreras, y esto lo decía desde el primer día, que cuando ya me enteré que iba a ser o que me postulaba para ser secretario general, vamos a basar o estamos basando nuestro trabajo en la cercanía. Tenemos una red de delegados y delegadas, ahora mismo tenemos el último dato, son 1.280, los cuales son capaces de llegar a todos los rincones de la provincia, y tenemos una red también, o una estructura de sindicalistas y de asesoría jurídica que nos permite poder atender a estas personas, a estos delegados y delegadas. Cercanía significa estar en los centros de trabajo, escuchando a las personas, trasladando información a estas personas, escuchando sus inquietudes, sus problemas, para ser capaces de darles solución y, sobre todo, generarles utilidad. Yo creo que lo más importante que puede hacer una organización sindical es generar utilidad a las personas trabajadoras. Y para ello contamos, pues, por ejemplo, con 7 abogados en nuestra asesoría jurídica, que en el año 2025, que es el último dato que tengo, interpusieron 450 demandas en la provincia de Albacete, de las cuales se ganaron un 75%. Esto es un dato importante. Tenemos 2 personas en la Ejecutiva Provincial, el secretario de Acción Sindical y la secretaria de Salud Laboral, que todos los años ponen 100 denuncias de inspección de trabajo. Esto, en defensa de los intereses de los trabajadores, pues es algo reseñable. Y tenemos también una red de sindicalistas que son capaces de participar en las negociaciones, como las que estamos ahora mismo inmersos, y con un objetivo claro, que es recuperar el poder adquisitivo, y que todo apunta a que va a ser así. Estamos trabajando de manera intensa con un modelo de cercanía y de soluciones y de utilidad a la gente. Recientemente hemos visto cómo han reivindicado la necesidad de mejorar la realidad laboral en el contexto de la alta siniestralidad y polarización. ¿Cómo afecta esto a los trabajadores de nuestra zona? Pues mira, la siniestralidad el año pasado supuso
en Albacete que 14 personas salieran a trabajar y no regresaran a sus casas. 14 personas perdieron su vida en el puesto de trabajo. En el mes de agosto, solamente en el mes de agosto, fueron 6 personas las que fallecieron en la provincia de Albacete. En Villarroledo fallecieron 2 personas como consecuencia de accidentes de trabajo. Nosotros cargamos mucho las tintas y las responsabilidades con la patronal, porque la ley de prevención de riesgos establece de manera clara que los responsables de velar por la seguridad y salud de los trabajadores son las empresas. Aquí no hay ambigüedades. Las empresas tienen toda la responsabilidad. Y la inmensa mayoría de estos accidentes se produjeron por falta de medidas de seguridad. Esto nos ha llevado a que en este año no hay, de momento, y espero que así siga siendo, ningún accidente de trabajo mortal. Pero seguimos teniendo una realidad, falta cultura preventiva en las empresas. En no pocas ocasiones las evaluaciones de riesgos dan auténtica vergüenza, son auténticos cortapegas que no sirven para nada, y el hecho de que la inmensa mayoría de las empresas prioricen o su principal objetivo sea la maximización del beneficio, en muchas ocasiones va en contra de esta de defender la salud laboral e invertir en salud laboral. Nada más lejos de la realidad. Invertir en salud laboral significa invertir en tus recursos humanos, en los trabajadores, y evitar que se produzcan accidentes indeseables. ¿Este año han descendido los accidentes? Sí. ¿Se han tomado las medidas para que esto se produzca? Aquí tengo yo más dudas. Aquí tengo más dudas. Nosotros seguiremos vigilantes y aquí, le pese a quien le pese, denunciaremos todos los incumplimientos que puedan afectar a los trabajadores y a las trabajadoras, sobre todo en esta materia tan importante. Y ahora vamos a pasar al núcleo central de esta realidad de esta semana. En la realidad paralela, con Graciela Arenas, tratamos una pequeña pincelada de una realidad que se vive en Villarroledo. Me estoy refiriendo a esas más de 180 personas, trabajadoras del Ayuntamiento Municipal de Villarrobledo, que han demandado al consistorio, y me gustaría que nos explicara pues este asunto. Aquí tengo que empezar diciendo que toda la situación que se ha generado es como consecuencia de una irresponsabilidad del equipo de gobierno. No tiene nombre que después de haber intentado en decenas de ocasiones intentar pactar con ellos una solución a este problema, nos encontremos con 180 demandas prácticamente ganadas, porque se han ganado todas las que se han presentado, y se han paralizado el resto porque se ha puesto un recurso por parte del ayuntamiento, que va a suponer seguramente más de 1 millón de euros, y seguramente este 1 millón de euros se vea acrecentado por los intereses de demora, que son de un 10% acumulativos mes a mes. Podemos llegar a una situación en la que las ciudadanas y ciudadanos de Villarroledo tengamos que pagar este dislate del gobierno, que ya viene lloviendo sobre mojado, porque me viene al recuerdo el que cometieron también hace ya algunos años, despidiendo a trabajadores y trabajadoras y luego teniendo que pagar una vez más 2 millones de euros para poder reincorporar a estas personas pagándoles los salarios de tramitación. Aquí se trata de una situación muy clara. El ayuntamiento, con esta relación de puestos de trabajo, lo que hace es, de manera ilegal, reducir o eliminar, sobre todo reducir, el complemento de antigüedad a las trabajadoras. De manera que si lo que hace la relación de puestos de trabajo es determinar una remuneración en base a unas funciones y una responsabilidad que tienen los trabajadores, pues hasta ahí esa parte podemos estar de acuerdo o no, pero en cualquier caso es la que es. Una persona, y voy a poner un ejemplo de un puesto de trabajo concreto, que tiene que ganar 3.000 euros, porque así lo determina la relación de puestos de trabajo, gana los 3.000 euros más la antigüedad. Pues no se da esa circunstancia. Cuando cobran las nóminas los trabajadores, se pone en marcha esta relación de puestos de trabajo, se dan cuenta de que de manera irregular les han reducido el complemento de antigüedad. Metemos las demandas y las ganamos. Ayer mismo teníamos una sentencia idéntica de una trabajadora de manera individual, que era trabajadora laboral, que pasa a funcionaria y que tampoco le respetan el complemento de antigüedad. Me cuesta trabajo entender cómo, después de haber pedido tantas sentencias, de tener que pagar tanto dinero, de tener encima de la cabeza la responsabilidad de que van a tener que pagar intereses sin
sin tener que haberlo hecho en caso de haber negociado con nosotros, y que sigan en la misma situación. No sé qué tiene este ayuntamiento o estas personas con respecto a los derechos de los trabajadores. Yo me parece muy bien que defiendan sus intereses, pero hasta la última consecuencia, caiga quien caiga, yo creo que aquí deberían de asumirse responsabilidades y alguien debería de dar la cara y decir qué es lo que les está llevando a mantener esta situación. Paco, me surge una pregunta. De estos supuestos 180, complementos de antigüedad desaparecidos de las nóminas, supuestamente, como todavía se encuentra recurrido y bajo observación judicial, no quiero meter la pata con mi forma de hablar, pero ¿son 180 personas las afectadas o hay más? Quiero decir, ¿es un error de aplicación de nóminas porque a lo mejor la persona que gestiona la aplicación de nóminas no le ha dado al botón de complementos de antigüedad por error? No lo sé. No. ¿O es algo selectivo? Es una decisión empresarial, por decirlo de alguna manera, teniendo en cuenta que el equipo de gobierno es quien toma las decisiones desde el punto de vista empresarial. Yo no se me ocurre cargar a los técnicos con la responsabilidad de tener que pagar las nóminas de manera correcta, cuando es una decisión que la han tomado de manera consciente. Han decidido conscientemente no pagar el complemento de antigüedad y se ha resuelto que es de manera irregular, de forma irregular. Es peor, ojalá, y obedeciera a un error el cual hubiéramos corregido hace ya mucho tiempo. Es una condición ya ideológica en la cual pues decidieron en su momento no pagar este complemento y les va a traer repercusiones desde mi punto de vista muy negativas, y a los ciudadanos también nos va a llevar. En resumen, a largo plazo, ¿cuánto se puede alargar en caso de que recurran? Si vuelven a perder, vuelven a recurrir. ¿De cuánto tiempo podríamos estar hablando? ¿Y qué le va a suponer al bolsillo de los ciudadanos de Villarrobledo? Pues mira, ahora mismo estamos en un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, es el recurso de suplicación, que creo que se resolverá seguramente en el plazo de un año, muy probablemente después de las elecciones, después de mayo del año 2027. Luego, una vez que salga este recurso, si siguiéramos ganando desde comisiones obreras o por parte de las personas trabajadoras, cabría la posibilidad de un recurso de casación en el Tribunal Supremo, que nos llevaría muy probablemente a otro año y medio como poco. Podemos irnos perfectamente a 2 años y medio o 3. Nosotros tenemos casos, lo digo para que a la gente se haga una composición de lo que estamos hablando, cuando las empresas, con su dinero, que esto es importante señalarlo, deciden llegar a recursos de casación, que te puedes ir perfectamente a 4 años desde que se interpone la demanda, o 5, tenemos casos en los cuales la trabajadora o el trabajador le ha correspondido cobrar 1.000 euros de principal y le ha correspondido otros 1.000 euros de intereses. Se duplican en este caso las cantidades porque son muchos años y porque son unos intereses muy elevados. Claro, aquí digo, son las empresas que arriesgan su dinero y su patrimonio. Aquí estamos hablando de personas que arriesgan el dinero de los ciudadanos de Villarrobledo. Creo que tenían que haber sido más responsables en este caso. Y el objetivo del Sindicato de Comisiones Obreras es la defensa de los derechos de los trabajadores, de los desempleados y de los pensionistas, pero también de mejorar las condiciones de vida de este grupo. ¿Cuáles son las principales demandas, en concreto de la plantilla municipal, para mejorar su situación laboral y qué medidas estáis exigiendo para frenar la temporalidad? Pues mira, la temporalidad, y todo hay que contarlo, se ha hecho un proceso de estabilización en la cual pues el equipo de gobierno, yo no voy a decir lo que sea bueno es bueno y lo que es malo, ha tenido un comportamiento ejemplar, lo ha hecho muy bien, ha salido sin ningún problema, ha salido en consenso con las organizaciones sindicales, concretamente con Comisiones Obreras, que somos los que ostentamos la mayoría, y prácticamente podemos decir que en el Ayuntamiento de Villarrobledo, salvo algunas excepciones y las consideraciones necesarias, por ejemplo, una persona que está de baja y necesita un contrato de sustitución, pues ese está sustituido con un contrato temporal, pero prácticamente se ha eliminado la temporalidad. ¿Esto quiere decir que no tienen reivindicaciones? No, claro que hay reivindicaciones, y la principal de ellas
tiene que ver con la dotación de recursos para poder desarrollar el trabajo que tienen que hacer. No puede ser que tengamos un servicio de jardines en el que hay adscritos 3 personas trabajadoras, 3 jardineros al servicio de jardines en un Villarroledo. Eso no tiene sentido lógico ninguno. ¿Qué pasa? Que prestan un servicio malo en base a la poca capacidad que tiene quien tiene que aportar los recursos de aportarlos. No sé si venía motivado por esa decisión que parece que ahora se ha revertido de externalizar el servicio, que es curioso y paradójico. Una vez externalizado sí se podía aportar recursos, pero cuando era del ayuntamiento no. Esto no puede ser. O, por ejemplo, que tengamos el servicio de limpieza en el que hay entre 14 y 18 limpiadoras menos que hace apenas 6 o 7 años, teniendo que limpiar lo mismo. Aquí se está sobrecargando a las trabajadoras en un servicio que tienen infradotado, se están creando plazas, pero no las suficientes. Tienen que dotar de servicios. Lo mismo digo en las escuelas infantiles, en el servicio de obras, hacen un trabajo excepcional con lo que pueden y con lo que tienen, pero se están deteriorando. Esta es la principal reivindicación, porque estos trabajadores, desde el punto de vista salarial, está resuelto, porque viene determinado por los presupuestos generales del Estado, y desde el punto de vista del cumplimiento también está resuelto, porque cuentan con unas representantes que hacen un trabajo excepcional. Me estoy refiriendo a las representantes de comisiones obreras, que contamos de un total de 13 delegadas y delegados, tenemos 9, y que hacen valer los derechos de estas trabajadoras prácticamente todos los días. Como ejemplo, lo que te acabo de decir hace un poquito. Ayer ganábamos una sentencia de una demanda que se interponía porque se incumplía, en este caso, los derechos de esta trabajadora. Y ahora vamos a la última parte de su entrevista. Estamos llegando al final. El sindicato Comisiones Obreras se fundó en la década de los años 50 como un movimiento clandestino. Sufrió fuertes represalias del gobierno franquista y tanto fue así que en el año 1972 se produjo el proceso 1001, por el que fueron condenados todos los dirigentes de Comisiones Obreras a más de 10 años de cárcel. Pues algunos llegaron hasta incluso a más de 20. Sí es verdad que al año siguiente se revisaron sus condenas y fueron reducidas a más de la mitad. Entre los condenados se encontraba don Francisco García Salve, que era un sacerdote jesuita, más conocido como Paco el Cura. Y en toda esa historia ya pasada, fundacional, podríamos llamarlo, de este sindicato, vemos una realidad, y es que Comisiones Obreras no tiene por qué ser de un perfil de persona concreto, ya que entre sus fundadores había un sacerdote. Como dato curioso, me ha resultado muy interesante el hecho de que Paco el Cura, sí es cierto que todos los condenados del proceso 1001 recibieron la amnistía por parte del rey Juan Carlos I y salieron de prisión sin necesidad de llegar a cumplir su condena. Pero en el caso de Paco el Cura estuvo publicando muchos libros, y un libro en concreto se titulaba Yo creo en la clase obrera, que fue censurado en 1976 por el Ministerio de Cultura, y por este libro fue condenado en 1980 a arresto de 3 años y a pagar una multa de 1 millón de pesetas. Es decir, que su historia no acabó solo con ese proceso 1001. El Paco el Cura continuó con su defensa particular de la clase obrera. Y es donde he encontrado el punto en común que hay entre su sindicato y la Asociación del Castigo de Sion Consumado. Vosotros en defensa de los derechos de los trabajadores y nosotros en defensa del patrimonio cultural y litúrgico. Nuestro primer fin es la restauración del retablo mayor de San Blas. Es uno de los ejemplos más bonitos de la provincia de Albacete de arte barroco, concretamente churrigueresco. El segundo retablo más caro del arzobispado de Toledo del siglo XVIII y el retablo más importante de la diócesis de Albacete. Pero también es solamente uno de los muchos ejemplos que hay en toda la comunidad de Castilla-La Mancha, y podría decir que de toda España, de todo ese arte cultural, litúrgico, no declarado bien de interés cultural, que se queda fuera de las garantías
del Estado en cuanto a subvenciones. Es decir, tenemos unos fines que pueden ser ambiciosos, pero son necesarios. Es un retablo. Si fuera más pequeño, su restauración sería más económica. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Mide lo que mide y se hizo así, no con esta intención de tener ahora un problema. Se hizo pues para otros fines que en el siglo XVIII pues se pensaban que eran los correctos. Y ahora le invito a que a las personas que nos están viendo les invite a colaborar con nuestra asociación. Bueno, en relación a lo que dices, Comisiones Obreras es una organización que está plagada de personas que se han dejado la piel, la libertad, en conseguir pues, poder estar o defender los intereses de los trabajadores. Y date cuenta, lo que dices, un momento de la historia en la que solamente soñar con la libertad era delito. Personas como Paco el Cura y todas aquellas del proceso 1001 y muchísimas más decidían ser delincuentes habituales luchando contra un franquismo que coartaba las libertades. En una línea similar, pues tengo que reconocer el esfuerzo que estáis haciendo personas como tú, Pedro, a la hora de defender el patrimonio de nuestro pueblo, nuestra historia, nuestra identidad. ¿Que cuesta dinero? Pues claro que sí, pero es que tenemos un retablo, como dices tú, enorme, que pues, es la envidia, o ha sido la envidia durante muchos años de todas las poblaciones de los alrededores. Además es algo que va a ser imposible que se pueda volver a repetir. Tenemos la obligación moral y también la obligación, el compromiso de mantener, de conservar, de restaurar nuestro patrimonio. Y fíjate, no ya solamente por el respeto que le debemos a las personas que a lo largo de la historia, de manera altruista, han dedicado su tiempo, su esfuerzo, su dinero, han puesto sacrificio en hacer cosas para su pueblo, en este caso en Villarrobledo, sino yéndonos un poco más a lo mundano, en estos tiempos que nos han tocado vivir de tanto individualismo y de tanto interés, nada más que por una cuestión de interés ya local, tenemos la obligación de hacerlo para que venga gente a ver nuestro retablo, para generar actividad económica en base a ese turismo. Y si no somos capaces de mantener no solo el retablo mayor de San Blas, sino todos los demás elementos culturales y señas de identidad de Villarrobledo, eso no lo vamos a poder conservar y seremos un pueblo en el cual pues, pasaremos con más pena que gloria sin identidad y estaremos condenados a olvidar nuestra historia y a repetir los errores del pasado. Por eso es por lo que tenemos que participar y animar a la gente a participar, que de hecho ya te digo que a mí me has animado y en cuanto terminemos te voy a preguntar qué es lo que tengo que hacer para ayudarte en ello. Pues estáis viendo sobreimpresionados en la pantalla un código Bizum que podéis realizar vuestros donativos y luego participando en las distintas iniciativas que se han ido haciendo estos 2 años, adquiriendo los 2 libros de la historia del retablo y de la parroquia de San Blas o participando en los sorteos de arte solidario que vamos anunciando a través de las redes sociales, que os invito a suscribiros. Y bueno, ahora estamos sorteando un juego que es el juego de Albacete, que seguro que conoce porque fue una iniciativa del año pasado de FEDA, de allí de Albacete en la capital. Hizo una especie de Monopoly con las calles de allí. Ha tenido muchísimo éxito, por lo que me dijo un comercial de allí de Albacete, me decían Navidad que volaron. Y creo que su coste son 34 euros, pero bueno, pues a mí un director de una oficina bancaria, que no voy a decir su nombre porque me ha dicho que no lo diga, me lo ha regalado a nivel personal y me ha dicho, sortéalo. Digo, pues vale, pues muchas gracias. Y bueno, ya cuando emitamos esta entrevista quedarán 4 días de sorteo, pero podéis participar en ese sorteo. Y para terminar su entrevista llega la pregunta de reflexión. Me gustaría ponerle en esta situación. En una localidad agrícola e industrial como Villarrobledo, donde el peso de sectores tradicionales es vital, ¿cómo se lograría
que el sindicalismo proteja los derechos laborales del presente sin perder de vista los desafíos del futuro, como son la despoblación juvenil y la transición digital? Pues mira, el problema de los jóvenes. Necesitamos dotar a Villarrobledo de oportunidades, de posibilidades. Para ello, pues hay que desarrollar nuestros sectores de actividad de amplio valor añadido y generar la formación suficiente para que nuestros jóvenes puedan formarse en nuestro pueblo, desarrollarse profesionalmente en nuestro pueblo. ¿A qué me refiero? Mira, tenemos un sector industrial, sobre todo fundamentado mayormente en el metal, en la soldadura, también en la agricultura relacionado con las bodegas, pero si nos vamos realmente a los salarios de amplio valor añadido y a las empresas con posibilidades de crecimiento, me voy a centrar en el metal, donde no crecen más estas empresas porque falta mano de obra cualificada. Otras poblaciones, como por ejemplo Almansa y Medellín, tienen centros de formación municipales que pueden formar a estas personas para que estén aquí. En Villarrobledo, es curioso, se tienen que ir a formarse al Tomelloso. Muchas de nuestras jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, que se van a formarse a otra localidad, ya no regresan a nuestro pueblo. Por lo tanto, nos tenemos que empeñar desde las organizaciones sociales y comisiones obreras, ya os puedo garantizar que nos vamos a empeñar en traer esa formación. También hay un ciclo de grado medio de soldadura bueno, pues que puede venir perfectamente a Villarrobledo, seguramente con un grado de colocación del 100%. Tenemos que empeñarnos en que así sea. Tenemos que insistir a nuestros políticos en que inviertan en nuestra población. Tendremos que tratar de que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de poder desarrollarse económicamente en nuestro pueblo. Y es que si no lo hacemos, va a pasar lo que está ocurriendo. Se forman, se van a la universidad o se van a otras ciudades a hacer formación profesional y ya no regresan. Y estamos viendo cómo Villarrobledo cada vez se envejece más, donde no hay lugares de ocio suficientes para nuestros jóvenes. Yo pongo como ejemplo a mis dos hijos. Un hijo que vive en Salamanca y una hija que ya estaba prácticamente viviendo en Albacete. Por lo tanto, esto lo tenemos que evitar y está en nuestra mano. Con respecto a la digitalización, pues las empresas que no o que no tomen las iniciativas o pongan las medidas para adaptarse a las nuevas realidades, pues están condenadas a desaparecer. Claro que hay que digitalizarse, claro que hay que invertir en productividad, claro que tienen que adaptar sus empresas a estas realidades y además el gobierno de la nación y las diferentes administraciones dotan de recursos, incluso de subvenciones, para que esto se produzca. Lo tienen que hacer y sobre todo, y con esto termino en reflexión, nosotros somos una organización que nos dedicamos a organizar personas. Los trabajadores y las trabajadoras que están organizados, que tienen inquietudes sindicales, que quieren mejorar sus condiciones y vienen a comisiones obreras para que organizarse en torno a nosotros, tienen mejores condiciones que donde no están. Y te pongo el ejemplo que te decía antes. El sector del metal es un sector muy organizado sindicalmente. Prácticamente en todos los centros de trabajo hay representantes sindicales con un alto grado de afiliación y los salarios distan mucho, por ejemplo, de lo que es el sector de la hostelería o es el sector del campo, que son sectores donde hay menos sindicalización, donde hay menos organización de las personas trabajadoras y donde las condiciones son precarias. Además, se dan las circunstancias de que las personas no quieren trabajar en esos sectores. Por lo tanto, yo les pido que defiendan sus derechos, que se organicen, que mejoren condiciones y que promocionen y defiendan estos derechos en torno a comisiones obreras. Pues te doy las gracias en nombre de la asociación por haber concedido esta entrevista y os haremos seguimientos en redes. Muchas gracias. Gracias, Pedro, a ti por todo. Dile a tu hermano, dile a tu amigo que se despierte, que lo esperamos. Trigal de fuego, taller de trigo, somos los hombres que trabajamos.
Somos el viento del fuelle obrero, del campesino, del estudiante. Somos tenaces como el acero, claros y duros como el diamante. Siempre acudimos cuando reclama cualquier esfuerzo nuestro bregar. Somos un río que se derrama cuando nos quieren encadenar. Somos la fuerza, la unión obrera, con el futuro, con lo que avanza, con la cultura como bandera, la unión de todos con una lanza. Somos un árbol, un bosque somos, donde se abrazan pueblos enteros. Somos el pueblo, nosotros somos las comisiones de los obreros. Somos un árbol, un bosque somos, donde se abrazan pueblos enteros. Somos el pueblo, nosotros somos las comisiones de los obreros, las comisiones de los